Buen día, profesor. Soy Daniel Alexander Díaz Aguirre, de cuarto computación. Voy a hablar sobre el video de la conferencia del Dr. Jiménez. Primero, ¿quién es el Dr. Jiménez? El Dr. Jiménez es un filósofo que actualmente enseña filosofía de la naturaleza y la ciencia, además de teoría política en la Universidad Landívar. Durante los últimos 15 años se ha preocupado profesionalmente del tema de seguridad, inteligencia estratégica y criminal. La conferencia se titula ¿Qué hacer de la filosofía en Guatemala? Trata temas como ¿qué es la filosofía? ¿Qué significado hacer filosofía en Guatemala? ¿Cuáles son las posibilidades de hacer filosofía en Guatemala? El doctor Jiménez habla de cada aspecto en particular. Al hablar de la filosofía nos explica que se podría decir que hay un tipo de filosofía por región del mundo y que la filosofía la debemos entender como un fenómeno histórico y cultural. Nos habla sobre diferentes filósofos, de cómo afectó la filosofía en la sociedad, de cómo la filosofía afectó durante la historia de los diferentes rasgos de la filosofía y los tipos o ramificaciones de la filosofía. Una frase que me llamó la atención fue: la filosofía no es más que ayudar a la mosca a salir del mosquitero. Esta parte me recordó al mito de la cueva de Platón, donde personas observan unas sombras y no buscan más allá qué proyecta dichas sombras. Este es un tema que lo hemos tratado durante las clases, pero bueno, sigamos. En el tema, según el doctor, la filosofía no puede definirse como tal. En el segundo punto nos habla sobre qué significado hacer filosofía en Guatemala. La filosofía ha estado comprometida con la enseñanza universitaria. La filosofía no nos dice mucho como aspecto académico, no solo como compromiso de estudio, y se ha visto como una herramienta crítica, se ha mantenido como compromiso de docencia y no se ha visto como filosofía que es de escritura, aunque su compromiso con la docencia no es poca cosa, aunque sí ha habido intentos de sacar a la filosofía de solo la docencia. Y la verdad, el video termina en un momento muy malo, ya que no se abarca el tercer tema de esta conferencia, pero a mí en lo personal me llamó bastante la atención, ya que nos dice muchos datos relevantes y nos aclara algunas situaciones muy específicas. Esto es todo lo que tengo para decir. Pasado al siguiente tema. Los filósofos guatemaltecos. Los filósofos guatemaltecos, la verdad, no son muy reconocidos, pero hay varios y muchos han llegado bastante lejos. Varios filósofos que han nacido en Guatemala han ido a países diferentes para seguir estudiando sobre filosofía y expandir sus horizontes de conocimiento. Entre algunos filósofos guatemaltecos están Eleuterio Antonio Romero Palacios, nacido en el municipio de Sololá, en el departamento de Sololá, Guatemala, año 1925, el día 20 de febrero, y murió el año 2005. Hijo del maestro José Antonio Romero Quintana y de Cayetana Palacios Solorzano. Menor de 3 hermanos, único varón. A los pocos años de vida quedan huérfanos de padres. Su vida de infante estuvo marcada por la pobreza y los sacrificios maternos para poder sobrevivir y mantenerse, a pesar de contar con parientes bastante bien acomodados como los paternos. Sin embargo, en medio de las penas lograron afincarse como una familia de respeto y reconocimiento dentro de la sociedad soroloteca. A los 21 años de edad se casa con la profesora María del Socorro Ovalle Lucianade, a quien conoció trabajando en San Juan La Laguna. La misma lo acompañó durante toda la vida en su calidad de esposa. Con ella procreó 6 hijos: Carlos, Alfonso, Julio, Leonel, Antonieta y Antonio. Murió en su casa de habitación en Sololá, Guatemala, el 25 de agosto de 2005, después de haber tenido una vida ejemplar.
llena de reconocimientos y logros en beneficio de la educación guatemalteca. Es visto como el modelo a seguir por la mayoría de educadores rurales en Guatemala y Centroamérica. También tenemos a Jaime Díaz Rosoto. Nació en Quetzaltenango el 18 de diciembre de 1918 y murió en Marchux el 29 de octubre de 2011. Y fue un filósofo de origen guatemalteco que fue doctor en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue secretario general de la presidencia en el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Fue fundador de la revista Horizonte sobre arte y ciencia, publicado entre 1953 y 1954. Coeditor de la revista Presencia en Guatemala, fue profesor universitario en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Michoacana en México, de París del Franco Condado Besançon, Francia, entre 1959 y 1987. Estos dos son uno de los filósofos guatemaltecos. Esto es todo lo que tengo para decir. Paso al siguiente tema. Análisis de los 3 artículos. Voy a hablar sobre cada artículo por separado, lo que me llamó la atención de cada artículo. Del primer artículo fue cómo gracias a la filosofía, el filósofo Héctor Neri Castañeda pudo ser profesor de Duke University en Carolina del Norte, Wayne State University y en la Universidad de Indiana. Estudió en diferentes países y fue fundador y director de la prestigiosa revista Nous. Pero sus aportes no se quedan atrás. Él pensaba que no existía mucha diferencia entre la metodología de la filosofía y la ciencia. Por otro lado tenemos a Luis Recasens, que estudió en Barcelona, Madrid y Roma y Berlín. Fue catedrático de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, Salamanca y Valladolid. Fue discípulo de José Ortega Gasset en Madrid. Al ser exiliado llegó a México. Fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el segundo artículo, una de las frases que me llamó la atención es una mencionada, ya que la filosofía tiene muchas impopularidad, y esa se puede deber, como la frase dice, la incomodidad que genera tanto al que piensa como a los que obliga a pensar. Y es una frase muy cierta, ya que a veces nos encerramos en las cosas que conocemos y muchas veces el ser humano por naturaleza tiende a asustarse de lo que no conoce o no le puede dar una respuesta. Otra cosa muy cierta que menciona el artículo es que en Guatemala no tenemos mucho apoyo a la filosofía. Podemos decir que en Guatemala no miran productiva la filosofía, cuando es una materia que nos ha formado como sociedad. El tercer artículo en este nos habla de cómo la filosofía volvieron a salir y salieron de su cueva los filósofos, en palabras del autor, y destacaron ciertos filósofos reconocidos como Zizek con Pandemic, Byung-Chul Han con The Disappearance of Rituals y Daniel Internality con Pandemocracia. Y eso es todo lo que tengo que decir de este punto. Pasamos al siguiente. Comentario personal sobre la filosofía en Guatemala. Al pensar en la filosofía podemos llegar a pensar en la antigua Grecia, en los filósofos de la antigüedad. Podemos pensar que la historia de la filosofía la escribió Platón y Aristóteles, pero no. En todos los lugares del mundo han habido diferentes filósofos, algunos que han estado aquí en Guatemala y han nacido aquí en Guatemala, aunque algunos hayan seguido su vida en diferentes países a seguir sus estudios de filosofía y adquirir más conocimientos, como los antes mencionados: Eleuterio Antonio Romero Palacios, Jaime Díaz Rosoto, Héctor Neri Castañeda, Luis Recasens, Eleuterio Antonio Romero. Estos son unos filósofos que tal vez no fueron tan reconocidos como tendrían que ser, pero aportaron mucho en el entorno en que se rodean. Algunos han llegado tan lejos que han podido llegar a diferentes países e influir en sus entornos. Los filósofos fueron
y serán una parte muy importante de la sociedad, ya que nos ayudan y ayudarán en encontrar respuestas a cosas que muy pocas carreras se hacen, como ¿cómo puede ser el hombre feliz en el mundo? ¿Tenemos las personas libre albedrío sobre actuar? ¿Existe una ética universal? ¿Qué es lo real? ¿Existe la justicia? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué es el arte? ¿Existe la nada? Estas preguntas tienen que llevar a respuestas y a nuevos conocimientos que nos llevan a la sociedad que hoy en día conocemos y que están formados por preguntas. Gracias por su atención. Recuerda, la sociedad está formada por preguntas.